les comento que el día de hoy vamos a revisar los 10 ejercicios que tenemos en la ficha de trabajo 1. Recuerden que estos días son días de repaso, donde vamos a retomar aprendizajes que obtuvimos el ciclo anterior y que a su vez estas fichas de trabajo les sirven como preparación para su examen de diagnóstico. Bien, vamos a empezar entonces por el ejercicio número 1. Como podemos ver, nos plantea lo siguiente: responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el número decimal que corresponde a la fracción 6 séptimos? En clase, recordemos que nosotros establecimos que para cambiar de fracción a decimal o viceversa, nosotros tendríamos algunas fracciones fundamentales. Una de ellas, como lo recordarán, es la de un séptimo, que como lo comentamos es igual a 0.142. Entonces, ahí tenemos la equivalencia en decimal de un séptimo. Podemos notar que el ejercicio del inciso A nos pide 6 séptimos, no un séptimo, por lo cual podríamos sumar 7 veces esta cantidad, o bien podríamos hacer una multiplicación. Recuerden que para llegar a un resultado hay diferentes caminos o diferentes estrategias o técnicas que ustedes podrían utilizar. Entonces, ¿cuál es la más recomendable? La que ustedes elijan, el razonamiento que ustedes se les haga más fácil. Entonces, nosotros en este ejemplo lo vamos a hacer precisamente por multiplicación. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por 6, 12. Llevamos una. 4 por 6, 24 y una, 25. Llevamos 2. 6 por una, 6 y 2, 8. Contamos los lugares del punto decimal. 1, 2, 3. Y lo mismo haremos en nuestro resultado. 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí hay un punto decimal y podríamos establecer nuestra primera respuesta como el inciso A. La respuesta es que 6 séptimos es igual a 0.852. Muy bien, vamos con el inciso B. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Cuál es el equivalente en fracción del siguiente número decimal? Observen algo en la terminación. .142. Acabamos de trabajar con séptimos y un séptimo es .142. Entonces podemos deducir que está relacionado el séptimo con este número. También hay que recordar algo: todo número dividido entre sí mismo nos da un entero. Entonces, si establecemos que 7 séptimos es igual a un entero, bueno, pues ya tendríamos la parte entera de ese decimal, que es 1, 7 séptimos. ¿Y cuánto nos falta para lograr ese decimal? 1.142. Estoy seguro que ya lo visualizaron. Pues precisamente nos falta un séptimo. Vamos a agregarle a esto un séptimo, que son 1.142. Y entonces 7 séptimos más un séptimo, lo ponemos aquí como un resumen de lo que estamos haciendo. 7 séptimos más un séptimo
podemos establecer que es 8 séptimos. Y pues creo que eso incluso lo podríamos ya establecer como la respuesta. La respuesta a este inciso. El inciso B. Sumamos, estamos hablando de séptimos. Entonces al sumar 7 séptimos, que es un entero más un séptimo, nos da el decimal 1.142. De la misma manera como usamos la estrategia para el inciso A y el inciso B, pues tendríamos que estar haciendo lo propio para el inciso C. Ahora tendríamos que recordar la equivalencia en quintos. Vamos a recordar la equivalencia en quintos y recordemos que también de las fracciones fundamentales que vimos en clases, tenemos que un quinto equivale a 0.2 o 0.20, como ustedes están acostumbrados a mencionarlo. Ahí está, un quinto 0.20. Ahora no queremos un quinto, queremos 8 quintos. Es la misma estrategia, podríamos sumar 8 veces 0.2 o bien multiplicarlo por 8, el punto 2 por 8, de cualquier forma es correcta. Sin embargo, pues creo que en esta cuestión, como se trata de 2, la suma es incluso fácil. Podremos irnos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Entonces, si sumamos 8 veces el 2 o 8 por 2 son 16. Nada más que recuerden que hay un punto decimal. ¿Cuántos lugares recorremos? Hacemos el recorrido del punto decimal. Pues aquí tenemos un lugar. Entonces, a ese 16 que fuimos sumando de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hay que colocarle un punto decimal. Y pues creo que ya estamos concluyendo nuestra respuesta. Al sumar 8 veces 0.2, el resultado nos dio 1.6. Y finalmente, el inciso D, hacemos lo mismo. ¿Cómo se puede representar el número de 12 quintos en decimal? Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo, pero ahora son 12 veces. 12 veces que tenemos que sumarlo. Y podemos emplear también la estrategia que dijimos cuando estábamos en el ejercicio de séptimos. Nosotros sabemos que todo número dividido entre sí mismo es la unidad. Entonces, si yo establezco que 5 quintos es la unidad y otros 5 quintos es la unidad, pues ahí tendría dos enteros. 5 entre 5 es 1, 5 entre 5 es 1. ¿Y cuántos quintos llevo? 5 más 5. Hasta ese momento llevamos 10. El ejercicio nos pide 12, pues hay que sumarle otros 2 quintos. Entonces, si se fijan, ahí nosotros ya tenemos los 12 quintos que nos están pidiendo. 5 más 5 son 10, más 2, 12. Y voy a acomodarlo como fracción para que su apunte quede ordenado. Y nos damos cuenta que aquí tenemos la unidad, aquí es 1, tenemos la unidad, 5 entre 5 es 1, aquí tenemos otra unidad, y recordemos que si un quinto es 0.2, 2 y 2 son 4, entonces
punto 2 y punto 2. Al sumarlo, punto 4. De esta manera entonces nuestra respuesta al inciso D, precisamente, inciso D, que 12 quintos es lo mismo que 2.4. Y de esta forma, jóvenes, estaríamos terminando el ejercicio número 1, que es transformar de fracción a decimal o viceversa usando las fracciones fundamentales que ya nos aprendimos. Vamos con el 2 para seguir fortaleciendo este aspecto. En una competencia de lanzamiento de discos se obtuvieron los siguientes resultados. El disco de Juan alcanzó los 6.32 metros. El de Víctor llegó a 6.17 y el de Carlos 6.8. Ubica en la siguiente recta las tres longitudes anteriores. Bueno, nuestra recta no viene pues señalada, no viene marcada, entonces nosotros solamente tenemos que recordar que en una recta, conforme avancemos hacia el lado derecho, los números serán mayores. Pero si en cambio nos dirigimos al lado izquierdo, los números serán menores. Si estuviéramos enfocándonos en lo que es el ejercicio, bueno, pues podríamos asemejar. Ejemplo, aquí están los competidores, por decirlo así. Aquí están Juan, Víctor y Carlos, o al menos de ahí lanzaron. Y ellos lanzaron un disco, lo lanzaron por el aire. Y llegó, cada lanzamiento llegó a un lugar determinado. Tal vez podríamos decir que él es Juan. Y ahí en el mismo lugar, solo que no, para no empalmarlo, lo pongo un poquito atrás. Debería ser ahí el mismo lugar de lanzamiento porque es una competencia, sin embargo yo nada más para otro lanzamiento del disco. Más lejos. Y un tercer lanzamiento de disco. Repito, si es una competencia, lanzan del mismo lugar, solo que para no empalmarlos, yo lo estoy haciendo así. Entonces creo que con este pequeño bosquejo es muy claro lo que nos quiere decir. Juan alcanzó los 6.32, Víctor a 6.17 y Carlos a 6.08. Únicamente hay que observar los decimales y determinar cuál número es mayor. Todos tienen la misma parte entera, podemos visualizar que son 6. Entonces tenemos que ver cuál es menor. Entonces, como se pueden dar cuenta, creo que ya lo pudieron visualizar. El número menor en este lanzamiento fue de 6.08, que corresponde a Carlos. 6.08, lo estoy marcando de amarillo. Después le seguiría Víctor, el lanzamiento de Víctor, pues ahí ya tenemos 6.1. El 6.08 alcanza 6.1, entonces 6.8 de Carlos es menor.
aquí estaría el lanzamiento en verde. Y finalmente, como pueden visualizar, Juan tiene 6.3. Entonces observen que vamos de 6.0, 6.1 y 6.3. Podríamos seguir avanzando: 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, hasta llegar al 7. Y vemos que vamos aumentando. Entonces, el ganador podemos determinar que es el lanzamiento de Juan, que fue el lanzamiento mayor. Es sencillo, jóvenes. Resolvimos el problema o el ejercicio número 2. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora tenemos una licuadora, y esta licuadora, como ustedes pueden observar en la que tienen en sus casas, bueno, tiene marcas para nosotros darnos referencia con el nivel. Algunas recetas piden precisamente que pongamos determinada cantidad de agua, determinada cantidad de huevo, determinada cantidad de leche, etc. Entonces, vamos a ver qué nos pregunta. En la imagen hay una licuadora con marcas, ya lo comentamos, y muestran el nivel de líquido. De acuerdo con estas marcas, hasta dónde llevarías aproximadamente la licuadora para una receta en la cual debes llenar de leche hasta 7 quintos. Creo que esto ya tenemos un poquito dominado. Ya hemos estado haciendo ejercicios y simplemente para darnos una idea, creo que la estrategia que hemos empleado es convertir a decimal para, como en el ejercicio anterior, ver qué número es más grande y qué número decimal es más pequeño, y así como lo hicimos en la recta de los lanzamientos, pues ver cuál queda más arriba o más abajo. La primera marca que tenemos es de 3 cuartos. Y un cuarto, recuerden, que es 0.25. Como nosotros tenemos 3, al sumar 0.25 más 0.25 más otro 0.25, 3 veces 0.25, nos da 0.75, como seguramente ya lo adelantaron. Perdón, nos da 0.75. 0.25 más 0.25 más 0.25. Ahí está. Entonces ya tenemos una referencia. Fíjense, observen algo. Recuerden que si hablamos de litros, ahí serían 750 mililitros. Lo podríamos poner también para tener una referencia de lo que estamos hablando. 750 mililitros. Quiere decir que no alcanza ningún litro. No alcanza ningún litro. Vamos a la siguiente marca. La marca de acá arriba nos está hablando de medios. Entonces, vamos a usar la misma estrategia. Tengo 2 enteros. Quiere decir que medio, el 2 dividido entre sí mismo, me da el entero, el primer entero. Otro entero lo tengo. Al dividir nuevamente 2 entre 2 me da otro entero. Y finalmente fíjense que ahí tenemos ya nada más un medio. Un medio. Listo. Ahí está mi planteamiento. Aquí tengo un entero, aquí tengo un entero y aquí tengo un medio. Entonces, un entero, otro entero y un medio. Recordamos que cuando hablamos de medios, hablamos de 0.5. De tal manera que la marca de esta arriba nos está indicando que esa licuadora, su capacidad es 2.5 litros. 2.5
2.5 litros. Muy bien. Entonces, necesitamos ahora saber cuánto es 7 quintos. 7 quintos para saber dónde lo vamos a poner. Si lo ponemos más abajo, no llegue ni al litro. Si inclusive no va a caber. Vamos a ver cuánto es 7 quintos. Con el ejercicio pues ya tenemos una idea. Recordemos que un quinto equivale a 0.2, ya lo mencionamos. Y por tal motivo, al aplicar esta misma metodología o esta misma técnica, podemos establecer que el 5 dividido entre 5 me da una unidad, y de 5 para 7 tenemos 5 apenas, recuerden, tenemos 5 quintos, 5 quintos de litro. Al 7, ¿cuánto me falta? 5, 6, 7. Bueno, pues entonces hay que agregarle 2 quintos. Ahí ya están los 7 quintos. Los 7 quintos que nos está sugiriendo el problema. 5 más 2. ¿Sí? Entonces, nuevamente, como lo hicimos en el ejercicio anterior, podemos establecer que aquí tengo 1 y un quinto es 0.2. Al sumar 0.2 más 0.2, 0.4. Punto 4. Y entonces podemos determinar o concluir que al sumar 1 más 4, el resultado es 1.4. 1.4 litros. Podemos observar, vamos a ver los resultados. La marca menor es de 750 mililitros y la marca mayor de 2.5. ¿Qué es más grande, 2.5 o 1.4? Es evidente que es más grande el 2.5. ¿Qué es más grande? Aquí tan tenemos un litro, más de un litro, o 750 mililitros, que es menos de un litro. Es evidente que en esta comparación es más grande el 1.4. Pues podemos concluir que definitivamente esa marca debería de estar en alguna región sobre esta línea. No necesitamos hacerla exacta, simplemente en este tipo de ejercicios se pretende ver que ustedes tengan la capacidad de comparar, de entender las fracciones y poderlas comparar. Podemos concluir entonces, podemos poner una marca, señalar, aquí son 750, más o menos, aquí tendríamos un litro, va a ser una marca y decir esa marca para preparar esa receta, más o menos ahí la tendremos, podríamos poner, y equivale a 1.4 litros. O bien, como ya lo comprobamos, 7 medios de litro. Continuamos entonces, jóvenes, con el ejercicio número 4. Ahí se trata de un torneo de fútbol. A los que les gusta el fútbol, dice el ejercicio: en el cierre del torneo del fútbol mexicano, los primeros 3 lugares se obtuvieron un empate: América, Monterrey y Necaxa. Todos tuvieron 32 puntos. Entonces, fíjense, analicen, todos tuvieron 32 puntos. Entonces, seguramente resulta difícil decidir quién es el campeón, pues porque todos tienen los mismos puntos. Entonces optaron para definir al campeón tomar en cuenta la diferencia de goles. ¿A qué operación suena diferencia? Diferencia. Fíjense, si habláramos hablando de niveles, este es un nivel alto, este es un nivel pequeño. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hay de aquí hasta aquí. ¿Y qué operación implica una diferencia? Una resta. Son sinónimos, diferencia o resta. La diferencia de goles. Entonces, ¿qué podemos entender por diferencia de goles?
los goles que un equipo mete y los goles que le meten. Esto estaríamos hablando de una diferencia de goles. Y también para enfrentar este ejercicio podríamos asignarle un signo. A los goles que el equipo metió, podríamos considerarlos como un signo más. Meter goles es positivo, un signo positivo. Y los goles que le metieron al equipo, pues es negativo. Entonces le asignamos un signo menos. Todos los goles que le hayan metido al equipo, negativo. Acuérdense, no es bueno, negativo. Y todos los goles que metió el equipo, positivo. Entonces, vamos y acuérdense de la operación. Resta, diferencia de goles, resta. Entonces, América obtuvo 28 goles a favor, positivo, eso es bueno. Pero recibió 35 goles. Definitivamente eso no es bueno. Es negativo. Negativo. Quedamos que íbamos a tener en la mente la idea de la resta porque es diferencia de goles. Por un lado es positivo meter goles y por el otro lado negativo. Vamos a restar. Entonces, como es más grande el número 35, puedo decir que a 35 le voy a restar 28 goles. Muy bien. Vamos a hacer esa resta. 28 para 30, se pueden dar cuenta que son 2. Y de 30 a 35 hay 5. Entonces 5 y 2, nuestro resultado nos da 7. La diferencia de goles para el América fue de 7. Ahora, vamos a reflexionar sobre el resultado. Vamos a reflexionar. Numéricamente hicimos la resta y nos dio 7. Pero lo importante es la reflexión. A ver, vamos a pensar. Metimos 28. Metimos 28. Es bueno, positivo. Pero al equipo nos metieron 35. ¿Qué es más? ¿Los goles que metimos o los que nos metieron? Definitivamente ya se dieron cuenta que nos metieron más goles. Entonces, como nos metieron más goles, la balanza se inclina al lado negativo. En realidad no fue tan bueno. Metimos 28, positivo, pero nos metieron 35, negativo. Nos metieron más goles que de los que metimos. Como la balanza se inclinó hacia el lado negativo, entonces decimos que no fue bueno y tendríamos que tener un signo negativo. La diferencia de goles para el equipo fue de -7. La balanza se inclinó a lo negativo. Bien, vamos a ver qué pasa con el Monterrey. Monterrey metió 14 y le metieron 24. La situación es muy parecida a la anterior. Metió 14, que son muy buenos, pero le metieron 24. Vamos a hacer la operación de resta. Acuérdense, porque estamos hablando de una diferencia. Resta. Está fácil. De 14 a 24, pues es evidente que son 10. Y entonces, como nos metieron más goles de los que metimos, también el resultado es de -10 goles. Si hubiéramos metido más goles de los que nos metieron, entonces ahí estaríamos hablando de un signo positivo. La balanza se inclina hacia el lado positivo. Finalmente, vamos a ver qué pasa con el Necaxa. Lo mismo. Metió 19 goles, le metieron 23. Esos defensas
estaban pésimas. Esos porteros les metieron muchos goles. 19 para 23. Haciendo la resta, son 4. Entonces, como les metieron más goles de los que metieron, la diferencia es menos 4. Y la pregunta es, ¿quién ganó el torneo? Porque con eso tenemos que tomar la decisión y decidir quién ganó el torneo. Si gustan pueden pausarle para que ustedes reflexionen cómo asignarían ese lugar. ¿Quién ganó el torneo? Bien, una vez que pausaron, reflexionaron, ¿cómo lo harían ustedes? Nuevamente, puede ser de ayuda una recta. Recuerda, la recta ya lo habíamos comentado, conforme se avanza a la izquierda, los números se hacen más pequeños y conforme se avanza a la derecha, los números se hacen más grandes. E incluso, si consideramos, pudiéramos decir que aquí está el 0, si aquí tuviéramos el 0, podríamos determinar que del lado derecho son números positivos y del lado izquierdo son números negativos. Como podemos ver en nuestro ejemplo, no tenemos en la diferencia de goles números positivos. Estaremos hablando de este lado, la recta numérica, solo de los números negativos. ¿Y cómo se comporta los números negativos, la recta del 0 a la izquierda? Bueno, pues recordemos que si nosotros empezáramos a contar, aquí tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7, el menos 8, el menos 9, el menos 10. Ahí tenemos. Y vamos a ubicarlos en base a lo que dijimos. Vamos a ubicar lo que obtuvimos. 1, 2, 3, 4. Por aquí estaría el menos 4. Ahí estaría el Necaxa. Posteriormente, el menos 10, bueno, fue el último que escribí. Vamos a ponerlo hasta el final. Menos 10. Ya, el menos 10. Que el menos 10 correspondió al Monterrey. El menos 10 le correspondió al Monterrey. Y el menos 7 al América. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá en este puntito, menos 7 le correspondió al América. ¿Cómo determinar entonces quién fue primero, quién fue segundo? Bueno, pues acuérdense que nosotros hemos querido ser positivos. Nos hubiera encantado que el equipo campeón o el mejor equipo quedara en la zona de los positivos. Pero no fue así en esta zona de los positivos. Pero como no fue así, entonces el primer lugar tendrá que ser el que se encuentra más cerca de ese lado positivo, que en este caso fue el Necaxa. El segundo lugar lo daríamos al América y el último lugar o tercero al Monterrey. Entonces, podemos concluir que el primer lugar, Necaxa, segundo, América y finalmente el tercer lugar, Monterrey. Ahí están definidos los lugares: Necaxa, América y Monterrey.
Bien, ya vamos casi a la mitad de nuestros ejercicios. Vamos a continuar. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el ejercicio 5, pero ahora en vez de goles nos hablan de una cuenta bancaria. Es exactamente el mismo proceso, la misma técnica. Empezar que cuando hablamos de un estado bancario, todo lo que yo recibo de dinero, que pueden ser sueldo, si tengo una empresa, las ventas, todo lo que yo recibo en una cuenta bancaria es positivo, es bueno. Pero todo lo que gasto, todo lo que me cobran, todo lo que tengo que pagar, pues es gastar dinero, no es tan bueno, es negativo. Vamos a pensar nuevamente en una diferencia, porque tengo lo bueno, que es ganar dinero, y tengo lo malo, que es perder dinero, positivo, negativo, diferencia, resta. Bien, con esa idea. Entonces yo tenía de saldo en mi cuenta 25,000 pesos, 25,525. Fui al cajero y retiré 13,800. Es negativo. Seguramente lo retiré para gastar. Y luego me pagan 4,200. Eso es bueno, positivo. Entonces, aquí podríamos hacer una estrategia. Tengo un saldo que es positivo, que eran mis 25,000 que tenía. Y también tengo otro saldo que me pagaron, que son 4,000. Las dos cosas son buenas, positivas. Entonces, podría sumar ambas. Y las dos son positivas. El dinero que yo tenía en mi cuenta, que eran 25,525. Y posteriormente los 4,200 que me depositaron por mi sueldo. Y entonces, como es positivo, es bueno, vamos a hacer la suma. 5, 2, 7, 5 y 4. Vayan haciendo la operación para corroborar, yo me puedo equivocar. Y 2. Entonces, en ese periodo, mi cuenta hizo movimientos positivos por 29,725. Ahora, pero recuerden, aquí hice un retiro para gastar dinero. Ese dinero eso no fue positivo porque tuve que gastar, entonces negativo. Vamos a restarle ahora los 13,000, una diferencia entre lo positivo y lo negativo. 13,800 es lo que obtuve en el cajero. Para hacer la resta, bajamos 25 y 8 para 17. Hagan la operación. Como ya se pudieron dar cuenta, es correcto, es 9. No se olviden por acá de la unidad que tenemos que agregar. 4 para 9. Muy bien, son 5. Finalmente 1 para 2. Trato de hacer la operación lenta para que ustedes tengan tiempo para reflexionar, vayan revisando que lo que vamos haciendo está bien. Podemos entonces deducir, establecer que el saldo final en mi cuenta, como aquí nos pide, es de 15,000. El saldo que me va a llegar en mi estado de cuenta será de 15,925 pesos. Pueden agregar en .00. Eso normalmente se hace por seguridad, que no se le agregue ninguna cifra. .00
13.925. Me podrían preguntar, ¿es positivo o negativo? Respondan ustedes mismos. Acuérdense de los goles. Aquí en este sentido, ¿qué es más? ¿Los 29.000 que eran míos o los 13.000 que me gasté? Los que eran míos, entonces es un saldo a favor, un saldo positivo. Listo, vamos.